Muy buenas noches. Por favor, no se olviden colocar sus nombres en el chat para el control de asistencia. Buenas noches, doctor. Jacqueline, ¿cómo está? Muy buenas noches. Bien, doctor. ¿Cómo está usted? Aquí un poquito queriendo resfriarme, no sé, estoy con medio decaído. Tiene, tiene que cuidarse, doctor. Tiene que cuidarse. Sí. El otro día me tuve un accidente en mi pie. Me he hecho colocar un antitetánico, pero me está cayendo mal el antitetánico. Sí, doctor, esas vacunitas son un poquito fuertes, pues, pero... ¿Y doctor, ya se ha hecho vacunar usted para el COVID? No puedo vacunarme porque como hace 2 meses me dio COVID, Ah, recién ya he dado la prueba negativa, ¿no? Porque todavía tenía algunos resquicios de la enfermedad. Entonces me han ya. dicho que tengo que esperar 2 meses para recién vacunarme. Ah, ya, doctor. Sí, a mí me toca, pues, este mes, doctor, pero me da miedo. Es que escucho mucho La que hay primera dosis, la muchas... segunda dosis. Primera, doctor. Muchas reacciones, dice que tienen, doctor. Me da miedo. Sí, hay mucha desinformación. La verdad es que hay muchas noticias, ¿no? Que un poquito están alarmando a las personas. Sí, doctor, porque yo a mi mami le hice vacunar y no ha tenido ninguna reacción, súper bien. Entonces yo estaba feliz, pero después ya mis primos, mis vecinos dicen estaban delicados de lo que se han hecho vacunar, les dolía sus brazos, tenían fiebre, su cabeza. También dependerá, ¿no? De qué tipo de vacuna, ¿no, doctor? Sí, pues esta AstraZeneca se está suspendiendo a menores de 40 años la vacunación porque está generando, ¿no? Efectos adversos. Entonces, se está solo colocando a personas mayores de 40 años. Sí, doctor, sí, sí. Y esa Sputnik, creo que es mejor, ¿no? Porque esa le pusieron a mi mamá y está súper bien. Y hoy día estaban vacunando también en mi barrio, le cuento a todos los vecinos, pero no hay doctor, me da miedo a ver, que esperaré una semanita más para armarme de valor. A ver, mucha gente, muchos pensaban que con la vacuna íbamos a dar solución a esta pandemia, pero no es tanto así, ¿no? A ver, ojalá que esperemos que se vengan tiempos mejores. Doctor, buenas noches. Henry, ¿cómo estás? Buenas noches. Doctor, buenas noches. Ana María, ¿cómo está? Muy buenas noches. Bien, doctor, gracias. Qué bien, me alegro, me alegro.
Bueno, un poquito vamos adelantándonos, ya estamos, 18 nomás participantes. ¿Qué ha pasado con los demás? ¿Tenían examen hoy día? Sí, Sí, doctor. doctor, acabamos de dar. Oh, entonces Deben estar cansados, doctor. aguardaremos unos minutitos. O tal Por vez sí, ahí. doctor, deben seguir dando. Mm, sí, sí, algunos se les amplía por el tema de tiempos y unas cosas. A ver, unos 5 minutitos. Vamos a ver el tema vamos a revisar el examen. Espero que no haya muchas observaciones. Vamos a ver el trabajo final, ¿no? Y vamos a ver algunas coordinaciones para este tercer parcial, que sería nuestro final, ¿no? Que vamos a ver, nos queda muy poco tiempo. A ver, aguardaremos unos 5 minutitos, por favor, ¿ya? Está bien, doctor, gracias. No se olviden colocar sus nombres en el chat, por favor. Les voy a recomendar, siempre deben colocar apellido paterno, materno y nombres. Les ruego. Algunos ya se han olvidado, están colocando sus nombres primero y después sus apellidos.
Doctor, una pregunta, buenas noches. Mis compañeros quieren ingresar a la reunión, pero necesitan que ustedes los acepten. Solo hay dos, ya les he aceptado, están ingresando ya. Bueno, vamos viendo los exámenes. Por favor, ¿alguien me podría ayudar con la lectura del examen? Les ruego, por favor, que me colaboren con eso. Yo, doctor. Ya, ahorita voy a compartir. Guárdame un segundito. Ah, va a compartir. Ya, por favor, ¿me ayuda? Vamos a Ya, leer doctor. la pregunta y las tres opciones. Lógicamente, la que está resaltada con rojo es la respuesta correcta. ¿Ya? Ya. Preguntas de selección múltiple. Lo Discurso voy a narrativo. agrandar un poquito. Ahora sí. ¿Ya? Preguntas de selección múltiple. Discurso narrativo. A. Este discurso relata una serie de hechos por medio de una trama y argumento. ¿Solo eso, doctor, o el inciso B y C más? B y C más para ver, digamos, que no exista algún error en el cual la respuesta podría haber sido, además de la señalada, otra más. Inciso B. Los discursos de este tipo tienen como objetivo explicar una idea, un concepto o una opinión. La Q debe ser de una manera clara, objetiva y concisa de tema en particular. Inciso C. El emisor expone su discurso de manera directa y objetiva, intentando dejar a un lado sus opiniones personales. Este discurso se transmite datos con precisión y de manera determinada provenientes de la realidad. Pregunta número 2. Discurso expositivo. Inciso A. Este discurso relata una serie de hechos por medio de una trama y argumento. Inciso B. Los discursos de este tipo tienen como objetivo explicar una idea, un concepto o una opinión, la cual debe ser de manera clara, objetiva y concisa de tema en particular. Inciso C. El emisor expone su discurso de manera directa y objetiva, intentando dejar a un lado sus opiniones personales. En este discurso se transmiten datos con precisión y de manera determinada provenientes de la realidad. Pregunta número 3. Discurso argumentativo. Inciso A. Este discurso relata una serie de hechos por medio de una trama y argumento. Inciso B. Tiene la función de convencer al receptor sobre una cuestión a través de argumentos, postura, tesis o idea que se desea demostrar. Como acabamos de ver, este tiene un claro objeto que es convencer. Para esto, el emisor hará uso de distintos elementos que apoyen sus ideas, como datos, opiniones, pruebas, entre otras cosas. Estos serán sus argumentos. Se trata de un texto muy subjetivo a diferencia del expositivo. Inciso C. El emisor expone su discurso de manera directa y objetiva, intentando dejar a un lado sus opiniones personales. En este discurso se transmiten datos con precisión y de manera determinada y provenientes de la realidad.
Pregunta 4. Elementos de la argumentación. Objeto, tesis y cuerpo del argumento. B. Tema, contenido y argumento. C. Exordio y narración. 5. Partes de un discurso. Objeto, tesis y cuerpo del argumento. Inciso B. Tema, contenido y argumento. Inciso C. Exordio narrativo, divisio, confirmatio, refutatio y conclusión. Pregunta número 6. Elementos del discurso. Inciso A. Emisor, receptor, mensaje, tema, contexto, canal y código. Inciso B. Exordio, narrativo, división, confirmatio, refutatio y conclusión. Inciso C. Objeto, tesis y cuerpo del argumento. Preguntas de desarrollo. 2 puntos. Hasta acá. Concepto de discurso jurídico. Perdón. ¿Puede subir un poquito, doctor? Sí, un segundito. Hasta acá creo que no hay mayor problema. Las respuestas son claras, no hay duda ni observación en la cual consideren de que una respuesta pueda haber tenido más de una respuesta correcta, ¿no? Y lógicamente estaríamos tranquilos con eso, ¿no? Y a las preguntas de, a ver si te lo bajaré, ahora sí. Preguntas de desarrollo. Preguntas de desarrollo. 1. Concepto de discurso jurídico. Los discursos jurídicos son aquellos que se pronuncian ante un tribunal, bien como abogado defensor o como acusador. Es el que tiene por objeto, a través de sus argumentos convincentes y o persuasivos, ilustrar la inteligencia de los jueces para decidir si un hecho se ha realizado o no, si una persona es o no culpable, si se ha de aplicarse tal cual regla jurídica o si esta ha de interpretarse en uno u otro sentido. 2. ¿Cómo se elabora un discurso? Perdón. Aquí vamos a ir un poquito viendo con cada pregunta y voy a señalar algunas respuestas de las que me acuerdo de lo que han ido respondiendo. Cuando hablamos del discurso jurídico, habíamos visto, ¿no? Que el discurso es aquel acto en el cual se trata de convencer sobre un argumento y lógicamente cuando mezclamos con el ámbito jurídico, estamos hablando en la expresión realizada por los abogados frente a los tribunales o frente a un foro de profesionales abogados que trata, digamos, de poner en contexto un contenido, una temática y buscan convencer, buscan que el contenido que están explicando o están emitiendo sea aceptado, ¿no? En virtud a lo que vaya a ser los argumentos que va señalando. Aquí había la facilidad de que cada uno pueda responder con sus propias palabras, ¿no? En muchos casos algunos han respondido de esa manera, otros han copiado hasta textualmente de su trabajo, del banco de preguntas, porque también he encontrado personas que han hecho un copy-paste de las respuestas, tanto de las diapositivas como del banco de preguntas que me han copiado textualmente. Eso un poquito les ruego, por favor, para el final no voy a aceptar de esa manera, porque ahí obviamente no están respondiendo, simplemente están copiando la respuesta. ¿Ya? Por favor, tomen en cuenta eso para el siguiente examen. No se sorprendan que no se les haga valer alguna respuesta que copien textualmente. ¿Ya? Por favor, la pregunta número 2. Pregunta número 2. ¿Cómo se elabora un discurso? Primero debemos desarrollar una introducción, es decir,
los puntos que se van a tocar en el discurso. A continuación, se preparará un esquema donde puntualicen los aspectos fundamentales y en qué orden se va a exponer, y la presentación para poder captar la atención de los oyentes. Luego, se debe hacer el desarrollo, donde se debe elaborar un guión, crear una participación para hacerlo más activo y muy importante, expresar frases cortas para que el discurso no se tome algo aburrido. A continuación, se debe desarrollar una conclusión, es decir, realizar un resumen de todo lo expresado, realizarlo a la brevedad y por último, crear un cierre. En esa pregunta, miren, les he hecho valer algunos que simplemente me han colocado cuáles son los pasos para la elaboración de un discurso dentro de la lógica, y lo que se buscaba que un poco desarrollen el contenido de la elaboración de un discurso, pero pese a eso les he hecho valer sus respuestas, ¿no? Porque algunos simplemente me he puesto introducción, desarrollo, ensayo, etcétera, 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 ¿no? Incluso algunos me han señalado el escoger un tema. Igual, se les ha validado esta respuesta, pero lógicamente ya tenemos que darle una mejor elaboración de las respuestas, ¿ya? La 3, por favor. 3. ¿De qué se trata la argumentación? Se trata sin duda de la parte medular del discurso y que como tal se trata con ella de lograr hacer triunfar una determinada tesis, para lo cual habrá de efectuar las pruebas que corresponden a tal fin. Acá he puesto textualmente al banco de preguntas que ustedes mismos han elaborado, al grupo que le correspondía, pero sin duda acá también cuando hablamos de la argumentación podemos también señalar con nuestras palabras, ¿no? Que es lo más importante dentro de lo que entraría en un discurso jurídico, y van a ser los elementos racionales que se vayan a tratar de introducir en el discurso jurídico para convencer al auditorio, al juez, a las autoridades judiciales, sobre los argumentos o sobre las normas que se están versando, que apoyan la tesis que manejan en lo que sería el juicio, ¿no? En el caso a favor de nuestro cliente, que podría ser tanto el denunciante o el demandado, el demandante o el demandado, dependiendo de las circunstancias, o en materia penal, el denunciante o el imputado, ¿no? Siguiente, por favor. 4. ¿Qué beneficio tiene la argumentación en el ámbito jurídico? Algunos de los beneficios en el ámbito jurídico es argumentar en materia jurídica, porque una importante cantidad de disposiciones normativas contenidas en los textos legales tienen una textura abierta, producto de la ambigüedad, vaguedad, lagunas, contradicciones del lenguaje jurídico o por las diversas lecturas ideológicas permitidas por los propios textos, que pueden producir diferencias legítimas y en consecuencia disputas. Sin duda, nuestra legislación, al ser codificada, ¿no? Trata siempre de ir eliminando normas que vayan siendo contradictorias, pero aún así, en algunos casos vamos a encontrar dentro del ordenamiento jurídico algunas normativas que se dan un poco a la interpretación propia del abogado profesional. Entonces, en estas circunstancias, tenemos que validar el ordenamiento jurídico con un argumento que vaya trayendo a colación, por ejemplo, varios conjuntos normativos, la Constitución,
el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, en lo que sería el ámbito del el derecho penal, o incluso los derechos y garantías constitucionales, la Declaración de los Derechos Humanos, cuando se habla sobre la presunción de inocencia. Entonces, en este ámbito, cuando utilizamos la argumentación, nos permite ampliar nuestro léxico, nuestra exposición para justamente tratar de convencer con razones, con normativa y específicamente con los argumentos que tratamos de hacer llegar a nuestro auditorio momentáneo, ¿no? Por favor, siguiente. Cinco. ¿Cuál es la importancia y utilidad de la argumentación jurídica dentro de la práctica forense jurídica? La argumentación jurídica es uno de los pilares más importantes dentro de la práctica forense jurídica, debido a que sin ella no sería lógico y mucho menos posible llevar a cabo una defensa adecuada por parte de los juristas y emitir una adecuada sentencia por parte de los juzgadores. Es sin duda fundamental que tanto el estudio como la aplicación de la argumentación dentro de la práctica jurídica esté encaminada a una constante mejora por parte de todos aquellos que estamos inmersos en el ámbito jurídico, como operadores del derecho, y que además se encuentren siempre basado tanto en la lógica como en una buena retórica que ya habrán de demostrar y definir quién es quién en la contienda judicial. Sin duda, hoy en día vemos más importante lo que es la argumentación jurídica, toda vez de que, como sabemos, si bien la argumentación puede ser de manera escrita o de manera oral, pero sin duda es muy importante el manejar esta argumentación para versar lo que queremos expresar en lo que serían los diferentes procesos. Si ustedes dominan lo que sería la oratoria, la argumentación, apoyado del conocimiento jurídico legal, obviamente tendríamos completo la formación de un profesional abogado, ¿no? Entonces es importante tomar este aspecto, especialmente el de la argumentación. Siguiente, por favor. 6. ¿Cuál es la diferencia entre argumentación jurídica y judicial? La argumentación jurídica trabaja con las razones que se expresan para motivar y justificar las decisiones que se toman con base en normas jurídicas. Analiza los razonamientos con base en los cuales se puede justificar las decisiones y pretensiones con base en el derecho. Y la argumentación judicial, por razones conocidas, las cuestiones que llegan a los tribunales superiores son cuestiones jurídicas, esto es, problemas de interpretación normativa y raramente en cuestiones de hecho. Ya, en esta pregunta, bueno, es una pregunta compuesta en la cual se tiene que hablar sobre dos tipos de argumentaciones, una la jurídica y otra es la judicial. Dentro de la lógica, muchos han obviado esta pregunta doble y simplemente me han hablado sobre la argumentación jurídica. Es por esto que a algunos se les ha puesto simplemente un punto. Otros han confundido, ¿no?, la argumentación jurídica y la argumentación judicial como una misma. Entonces, ahí también, lógicamente, se van a dar cuenta cuando se les ha puesto o mal o simplemente se les ha validado un solo punto. La última, por favor. 7. ¿Puede subir un poquito, doctor? Claro que sí. ¿Qué es un alegato? Es el razonamiento o serie de ellos con que los abogados de las partes o las personas que pueden estar autorizadas al efecto pretenden convencer al juez o tribunal de la justicia de la pretensión o pretensiones sobre las que están llamados a decidir. Los alegatos pueden ser verbales o escritos.
Ya. Ahí tenemos, lógicamente, lo que se denomina alegato, que es lo que el abogado normalmente presenta ante el tribunal como una especie de sustento a las peticiones que está realizando o que está pretendiendo llevar adelante en el proceso. Algunos estudiantes me han señalado alegato como argumentación. ¿Qué quiere decir? Cuando hablamos de la argumentación, me colocaban un contenido y me hacían el mismo contenido en el alegato. Si bien, digamos, en ambos casos se trata de convencer respecto a un contenido, pero lógicamente difiere de algunas características uno del otro. Bueno, ese es el examen que se les ha planteado. No ha tenido trabas, no ha tenido mucha complejidad. Es el contenido que se ha visto este segundo parcial. Comentarios, algunas observaciones que hayan visto respecto al examen. ¿Ha estado muy fácil o ha estado muy difícil? ¿Qué opinan? Muchas gracias por ayudar. Ya, doctor. Estaba nomás, doctor, fácil. Y yo creo que hasta demasiado fácil, ¿no? Pero Doctor, aún así algunos se han sacado muy buenas notas, otros no han sacado tan buenas notas, pero ha estado claro, ¿no? Sí, me decía. sí, doctor. Bueno, yo quisiera hacer un comentario. Evidentemente, lo que nosotros hemos aprendido sobre la textura abierta que existe, también lo podemos observar en este tipo de trabajos que hemos realizado, porque si bien son 4 grupos que han trabajado el mismo tema, cada persona, como digo, coloca la interpretación que ve, que es la que da la pregunta. Pero como hay tanta información, sucede eso, que por ahí 2 personas no tienen el mismo criterio o toman conceptos diferentes. Por lo menos eso es lo que he observado. Y bueno, ya con las bases que uno tiene, pues puede dar Ahora, lógicamente las realmente, respuestas encajaría colocadas, esa. sí, lógicamente les decía que las respuestas simplemente están copiadas textualmente de lo que ustedes mismos han sacado, pero yo he ampliado, digamos, ¿no? Esa respuesta a lo que cada uno me ha ido colocando en su examen, considerando, digamos, la amplitud de la forma y explicación del mismo, y lógicamente no me he ceñido a esa respuesta exacta que está ahí en el banco de preguntas y las respuestas, ¿no? Por eso, en muchos casos les he validado una respuesta diferente, pero relacionado al contexto de la pregunta que se ¿ya? Entonces, no crean que simplemente he validado una sola respuesta. Ustedes seguramente se han dado cuenta cuando han revisado sus exámenes, ¿no? Pero también hay que Sí, tener en cuenta de que algunas personas todavía tienen el conflicto, el problema de una adecuada expresión escrita, ¿no? Es decir, hacerse entender lo que escriben y lo que están pensando. Pero eso, lógicamente, con el pasar del tiempo, va a ir mejorando. Espero que sea así. ¿Alguna otra pregunta o alguna otra sugerencia, tal vez? Estamos a 2 minutos de concluir esta primera etapa, por favor.
¿Alguna pregunta, algún comentario? Hasta aquí todo viendo. Van a estar atentos, por favor, a la conexión. Ya en cualquier momento se va a cortar esta primera sesión. Está bien, doctor, gracias. Estamos 22 personas. Nosotros estábamos 28, no sé qué habrá pasado. 6 personas se han salido en lo que hemos estado revisando el examen. Espero que a la vuelta estemos los 22 o más. No se olviden que en la segunda sesión no se debe colocar ya nombres en el chat, solo las personas que recién ingresarían en la segunda sesión, ¿ya? Está bien, doctor. Gracias.